Bienvenidos chicos a este video donde vamos a hablar sobre algunas propiedades de la materia, específicamente 4 propiedades que hay que aprenderse bien y hay que saber diferenciar para que nos vaya bien en las próximas clases, para entender de qué vamos a estar hablando. ¿Ok? Como ustedes saben, en su día a día conocen y están seguros de que cada sustancia tiene un conjunto de propiedades características únicas que a mí, por ejemplo, me permite identificar cada sustancia y predecir sus interacciones. Ahora yo puedo diferenciar entre un vaso de agua y un vaso de vinagre. ¿Sí? Capaz a simple vista sea un poco difícil, pero en el momento en el que agarro el vaso y acerco a mi nariz, puedo detectar ciertas características que les diferencian a una de otra, ¿verdad? Estas interacciones producen, estas interacciones que pueden ocurrir entre una sustancia y otra, producen cambios tanto químicos como físicos, ¿sí? A los cambios químicos y físicos vamos a estudiarlos en una próxima clase. Pero las propiedades yo puedo clasificarlas en físicas y químicas, ¿sí? ¿Y qué puedo decir de las propiedades químicas? Puedo decir que son las que la materia exhibe cuando cambia su composición, ¿sí? Y cambia su estructura, ¿ok? Ambos tienen que cambiar para que sea una propiedad química, ¿sí? La propiedad química se exhibe entonces o muestra la materia cuando cambia su composición y su estructura, ¿sí? De qué está hecho y si es sólido, líquido o gaseoso. Estas propiedades de las sustancias se relacionan con los tipos de cambios químicos que experimentan, que ya dijimos, los cambios químicos vamos a ver la próxima clase. Y también las propiedades químicas describen la capacidad de una sustancia para formar nuevas sustancias, ¿sí? Ya sea por reacción con otras o por descomposición. Por ejemplo, la combinación de carbono que puedo tener en el carbón que uso para hacer el asado, o sea, la combinación del carbono que está en ese carbón con oxígeno del aire puede formar dióxido de carbono, ¿sí? O monóxido de carbono también. Yo le doy cierta energía, ¿verdad? Con el fuego. Entonces, el carbono con el oxígeno se combinan, forma dióxido de carbono o monóxido de carbono, que son gases muy peligrosos si es que llego a inhalar, por ejemplo. Entonces, una propiedad química del carbono es que se puede combinar con el oxígeno, ¿sí? Con este ejemplo. Entonces, la inflamabilidad es una propiedad química y para determinarla es necesario someter a una sustancia a la combustión, como en el ejemplo que les dije recién. Y al hacer esto, la composición de esa sustancia, en este caso el carbón, cambia, ¿verdad? Y se forman nuevas sustancias. De tener solo carbono, tengo ahora dióxido de carbono, que es una sustancia completamente diferente. Ya no es sólido, ahora es un gas. ¿Sí? Entonces cambió su estructura y cambió su composición porque ya no es solamente el elemento carbono, ya tengo carbono y oxígeno combinados. ¿Sí? Ahí vemos las propiedades químicas. Y las propiedades físicas son las características propias de una sustancia, ¿sí? Las características inherentes de una sustancia, que se observan o se pueden determinar en ausencia de cualquier cambio en la composición. O sea, no tiene que cambiar su composición. No debe cambiar su composición. Si es carbono, debe seguir siendo carbono. Si es oxígeno, debe seguir siendo oxígeno. ¿Ok? Las propiedades físicas más comunes son el color, el sabor, el olor, ¿sí? El estado físico, es decir, si está en estado sólido, líquido, gaseoso, la densidad que tiene esa sustancia, el punto de fusión, que en el video pasado ya hablamos que es el punto de fusión, y el punto de ebullición, que también hablamos en el video pasado. Es muy importante saber que no existen dos sustancias que sus propiedades físicas y químicas sean todas iguales, ¿sí? No puedo, o mejor dicho, no existe una sustancia que tenga las mismas propiedades físicas y químicas iguales a otra. Puede que tengan propiedades físicas iguales,
pero sus propiedades químicas no sean las mismas. O puede que sus propiedades químicas sean iguales, pero sus propiedades físicas no sean las mismas. ¿Ok? Todo esto puede variar y también cómo reacciona una sustancia con otra. Otro tipo de propiedades que exhibe la materia también son las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. ¿Sí? Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de material que yo estoy estudiando. ¿Sí? Entonces, ejemplos de propiedad extensiva, el volumen y la masa. ¿Sí? El volumen depende de la cantidad de sustancia que yo estoy estudiando. El volumen ya dijimos que es qué tanto espacio ocupa esa materia. Entonces, mientras más cantidad de materia, más volumen voy a tener. ¿Sí? Entonces, el volumen depende de la cantidad de materia. Y lo mismo la masa. Mientras más cantidad de materia tengo, mayor va a ser su masa. ¿Sí? La masa se mide en kilogramos, entonces mientras más materia tengo sobre la balanza, mayor kilogramo me va a arrojar la masa. ¿Sí? Lo que peso en la balanza no es el peso, ¿sí? Es la masa. Lo que yo calculo o el dato que me da la balanza no es el peso, es la masa en kilogramos. El peso es una fuerza y se mide en newtons. ¿Ok? La masa es la cantidad de materia o depende de la cantidad de materia y se mide en kilogramos. ¿Ok? Es una propiedad extensiva. ¿Sí? Entonces, propiedad extensiva de la materia. Entonces, también tenemos que las propiedades extensivas son las que se encuentran en todos los cuerpos solamente por poseer materia. ¿Sí? Si tiene materia, tiene una propiedad extensiva o tiene ambas propiedades extensivas. ¿Sí? Dijimos que em, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, o sea, tiene volumen y tiene masa. Entonces, si tiene materia, lo que yo estoy estudiando va a poseer sí o sí propiedades extensivas. Y, repito, es propia a la cantidad de materia. Mientras más materia tengo, eso influye en las propiedades extensivas y mientras menos materia tengo, también influye en las propiedades extensivas. Ahora, las propiedades intensivas son todo lo contrario de las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de material examinado. ¿Sí? Ejemplo, color, densidad, punto de fusión, etcétera. Si yo tengo un vaso de agua, ¿sí? Va a tener el mismo color que si tengo una botella de 3 litros de agua. ¿Sí? El color no depende de la cantidad de materia. El punto de fusión o ebullición también. El agua, su punto de ebullición es a 100 grados Celsius. Tenga yo un vaso nomás o tenga yo 3 litros de agua en una botella. Siempre va a tener el mismo punto de ebullición. No depende de la cantidad de materia. ¿Ok? Estas propiedades intensivas identifican a una sustancia y son características de ellas. ¿Sí? Todas las propiedades químicas son intensivas. Todas. ¿Ok? Por ejemplo, cómo reacciona esa sustancia con otra sustancia. ¿Sí? Esa es una propiedad intensiva también. ¿Ok? Em, entonces puedo yo identificar a esa sustancia por cómo reacciona con otra. Por eso todas las propiedades químicas son intensivas. Recordar eso. Y tengo una tablita de ejemplo. Estas son algunas propiedades del cloro. Propiedades físicas, propiedades químicas. Ya dijimos, todas las propiedades químicas son intensivas. ¿Ok? Todas estas son intensivas también, aparte de ser químicas. Y vamos a ver cuáles son extensivas. ¿Ok? Entre las propiedades físicas del cloro vemos que es un gas aproximadamente 2,4 veces más pesado que el aire. ¿Sí? Como es más pesado que el aire, entonces si yo abro una botella que tiene el gas cloro, ese gas va a mantenerse a ras del suelo, para no va a poder flotar porque es más pesado que el aire. Tiene un color verde amarillento y un olor desagradable, propiedad física, ¿sí? Y el olor y el color también es una propiedad intensiva, ¿sí? Vuelvo atrás. Intensiva no depende de la cantidad de material. Su punto de ebullición es de menos 34,6 grados Celsius. O sea, a menos 34,6 grados Celsius el cloro empieza a evaporarse.
Es por eso que cuando estamos a temperatura, entre comillas, ambiente, 25, 30 grados de temperatura, el cloro es un gas, ¿verdad? Porque ya a menos 34 grados Celsius ya hirvió todo lo que tenía que hervir, ¿sí? Y entre las propiedades químicas del cloro podemos ver, no arde, pero contribuye a la combustión de otras sustancias, ¿ok? Se utiliza como agente blanqueador y como agente desinfectante del agua, ¿sí? En las piscinas, por ejemplo. Se combina también el cloro, el gas cloro se combina con el sodio, que es un metal, y forma una sal, ¿sí? Que se llama cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, propiedades físicas, tenemos algunos ejemplos que nos hablan de que su densidad, ¿sí? Dice 2,4 veces más pesado que el aire, del color y del olor y del punto de ebullición. Estos son ejemplos. Nos pueden hablar de más cosas que ya citamos en las transparencias anteriores. Y las propiedades químicas me dice cómo reacciona con otras, ¿sí? Eso, ¿ok? O qué propiedades, por ejemplo, tiene. Esto de que sea un agente blanqueador es una propiedad química porque ocurre por una reacción química. El blanqueamiento de las ropas o de las telas ocurre por una reacción química. Entonces, por eso es una propiedad química, ¿ok? Bien, hasta acá dejamos, ¿sí? Tarea, ejercicio de la página 6, el ejercicio 1.2, si es que ya tienen sus libros. Y vamos a desarrollar después, eh, bueno, la próxima clase va a ser sobre cambios químicos y físicos, que hablamos mucho de ellos en esta clase, en este video. Y después tenemos que hacer un test, un pequeño test que les voy a avisar cómo vamos a realizar. Pero ya les adelanto que posiblemente va a ser en base a los test de selección múltiple que están en el libro, ¿ok? Bien, dejamos hasta acá.